Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales, en este caso para grado séptimo. Vamos a estar hablando un poco de las conquistas de España, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, entre otros países europeos del continente americano, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Entonces tengan en cuenta que estas son las temáticas que trabajaremos y hoy el día iniciamos con la introducción a las conquistas de México, Perú y Colombia. México por parte de Hernán Cortés y Perú por parte de Francisco Pizarro. Y en el contexto colombiano, pues hablaremos un poco de cómo fue la llegada de los españoles a nuestro territorio con la fundación de ciudades como Cartagena. Iniciemos. Entonces, la conquista y colonización de México, Perú y Colombia fue un periodo crucial en la historia de Latinoamérica. Estas campañas militares y procesos de asentamiento y explotación colonial por parte de España tuvieron un enorme impacto en las poblaciones indígenas, así como en la formación de naciones modernas. Entonces, recuerden que gracias a ese proceso de conquista y colonización se formaron los virreinatos de los que Colombia hizo parte, por ejemplo, el virreinato de la Nueva Granada, y que posteriormente ese virreinato se descompondía y generaría lo que serían los territorios de Colombia, Ecuador y Venezuela. Entonces, iniciemos. La llegada de los españoles a México y el encuentro con los aztecas. Por acá tenemos a Hernán Cortés, que llega en 1519 a México, específicamente la región de Veracruz, o actualmente la región de Veracruz. Se encuentra con el poderoso imperio azteca, liderado por el emperador Moctezuma II, quien recibe a los extranjeros con cautela y algo de desconfianza, porque entendería que los españoles no venían de forma amigable, sino que querían algo más. Y fue así. Es así que Hernán Cortés, 3 años después de su llegada a México, logra derrotar al imperio azteca y en 1921 da por conquistado el territorio. Tras varios encuentros y negociaciones, Cortés y sus hombres logran establecer una alianza con ciertos grupos indígenas descontentos con el dominio azteca, como los tlaxcaltecas, ¿vale? Que apoyan a los españoles para derrotar a los aztecas. Acá podemos ver un poco más de lo que fue la caída del Imperio Azteca y la fundación de Nueva España, llegada de Hernán Cortés en 1519, la alianza con los tlaxcaltecas de Hernán Cortés y los españoles para pelear en contra de los aztecas y la caída del Imperio Azteca el 13 de agosto de 1521, 3 años después de la llegada de Hernán Cortés, donde específicamente cae el Imperio Azteca. Recuerden que el Imperio Azteca era uno de los más importantes a nivel de extensión y de sus guerreros, ¿vale? La conquista de Perú y la derrota del Imperio Inca. Recuerden que el Imperio Inca era bastante extenso en toda la región de los Andes, y es así que en 1532 Francisco Pizarro lidera la invasión española al Imperio Inca del Perú. Después de una serie de enfrentamientos, Pizarro capturó al emperador Inca Atahualpa y exigió un enorme rescate de oro y plata a cambio de su liberación. Recuerden que en el contexto de la civilización prehispánica inca, el Inca o su monarca, su rey, era supremamente importante, era considerado una deidad e incluso se hacían rituales en honor a él. Entonces, cuando es capturado, los incas buscan cualquier medio para que sea liberado. Y es así que pagan la fianza en oro y plata, pero al final Francisco Pizarro decide ejecutarlo, y es así que el imperio inca empieza a deteriorarse poco a poco por la pérdida de su líder, y empieza un proceso de estancamiento y pérdida, obviamente, de territorios a manos de los españoles. Entonces, como les decía, pierde el territorio, pierden específicamente prioridad los incas a nivel geográfico, y los españoles empiezan a dominar el territorio y a ser parte del virreinato, obviamente, de lo que sería el virreinato del Perú. Entonces acá hablamos de la colonización de la región andina y la creación de unos virreinatos más extensos en el contexto de los virreinatos españoles. Lo primero es la conquista del Imperio Inca en 1532, lo segundo la fundación de Lima, una de las ciudades más importantes del virreinato en 1535, después la organización administrativa donde se funda el virreinato del Perú y es dividido en audiencias y gobernaciones para hacer una administración mucho más sencilla.
Es que sí, que la conquista del Imperio Inca en la región andina llevó esto directamente influyó en la creación del Virreinato del Perú, uno de los centros más importantes del dominio español en América, y los conquistadores sometieron a la población nativa y reorganizaron el territorio bajo una estructura administrativa centralizada desde la ciudad de Lima, establecida como capital en 1535. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué hacían esto? Y era porque era la mejor forma de organizar a nivel territorial estas regiones. Recuerden que son regiones bastante extensas. Era todo casi Sudamérica y Centroamérica. Entonces hablamos de virreinatos de Nueva España, de la Nueva Granada, del Río de la Plata y del Perú. Cuatro grandes virreinatos que debían ser organizados, cuatro virreyes que designaban gobernaciones y capitanías para que éstas les rindieran cuentas y los virreyes rindieran cuentas al rey. Y es así que se empezaba a generar estos procesos de colonización. Ya la conquista había pasado y se inicia el proceso de colonia. Ahora hablemos de la conquista de Colombia y la fundación de la Nueva Granada. Entonces, la llegada de los españoles se da en 1499, donde los primeros exploradores españoles llegaron a las costas de Colombia, iniciando un proceso de conquista y colonización que duraría décadas. Los indígenas claramente generaron un proceso de resistencia en contra de los españoles. Los más beligerantes, los más conflictivos fueron los muiscas, los taironas y los zenús, que ofrecieron más batallas y fueron mucho más feroces que otras tribus hacia la invasión española, retrasando el avance claramente de la conquista, adicional a la geografía compleja del territorio. Y por último, la colonia donde se habla de la fundación de las ciudades como Cartagena en 1533, ¿vale? Entonces tengan en cuenta esto que es muy importante. Después hablamos del sistema de encomiendas y la explotación de la mano de obra indígena, un sistema que literalmente estuvo vigente en todo el territorio latinoamericano y en los virreinatos, ¿vale? Entonces, el sistema de encomiendas nos habla que la encomienda fue una forma o un sistema para recaudar como tal dinero, en el donde se le otorgaba a los colonizadores el derecho de recibir tributo y trabajo de los pueblos indígenas de una región determinada. Entonces, la encomienda técnicamente era una especie de feudalismo en esa época, en donde tú tenías tus indígenas, trabajaban para ti, te pagaban y pues literalmente era trabajar por nada de remuneración y que te pagaran aparte de todo. Explotación laboral. Nuevamente, los indígenas encomendados estaban obligados a trabajar en las plantaciones, minas y obras públicas en condiciones a menudo inhumanas y con paga ínfima o nula, o sea, esclavitud. Y disminución de la población. Debido a estos trabajos forzados, pues la población indígena empezó a disminuir. Y eso generó obviamente afectaciones en la dinámica comercial, a lo que los españoles responden con la trata de esclavos de África, comprándoselas a los ingleses o holandeses. Entonces, desde este punto se empieza a insertar mano de obra esclava africana al territorio colombiano. Y ahí pues se inicia lo que sería la complejidad del mestizaje. Entonces, que es la mestizaje que es entendido como el cruce de diferentes razas. Entonces, el impacto de la colonización en las sociedades nativas, tenemos el choque cultural, el choque entre dos mundos totalmente diferentes, religiones, culturas, formas de organización diferentes, las epidemias, los españoles venían con epidemias como la viruela y el sarampión, que literalmente devastaron a la población nativa, y la explotación a través de lo que era el sistema de encomiendas, que generó millones de muertes de indígenas. Por último, ¿cuál es el legado cultural y lingüístico de la conquista y la colonización? Tenemos tres. Fusión de culturas, diversidad lingüística y sincretismo religioso. La fusión de culturas es la convergencia de las tradiciones españolas e indígenas en un mismo lugar que dan origen a una fusión claramente de esos dos rasgos culturales y el origen de una nueva cultura. La diversidad lingüística, el contacto entre los idiomas europeos y nativos, originó una multiplicidad de lenguas, dialectos y expresiones de los cuales los españoles y diversas lenguas brotaron de esta complejidad. Y el sincretismo religioso, que es parte de lo que fue el proceso de evangelización a cargo de los conquistadores españoles, que también se mezclaba con las creencias y prácticas de los pueblos autóctonos de esa zona, o sea, la mezcla de tradiciones, culturas y aspectos del desarrollo social de estas culturas. Entonces, vale chicos, espero les haya gustado el video. Bastante corto, bastante sencillo, muy concreto sobre los temas de conquista de México, Perú y Colombia, pero que les da entendimiento de entender cómo ocurrió la conquista y cómo se empezaron a preparar para la colonización.
¿vale? Muchísimas gracias chicos, recuerden revisar material de apoyo y las tareas y estar al pendiente de cualquier cosa que vayamos subiendo en la plataforma. Muchísimas gracias.